Pues muchísimas gracias de nuevo, y vamos con un poquito de tiempo. La verdad es que el doctor Medina amablemente me ha dado la charla que más tiene que ver con la industria, pero bueno, vamos a ver cómo salimos del paso. Bueno, voy a pasar estas primeras diapositivas porque se han ido hablando de la importancia de la microbiota. Solamente reflejar estas que, como ven aquí, en estas edades que tenemos a lo largo de la vida, hay dos flechitas que remarcan quizás dos edades donde quizás la diversidad microbiana puede estar más frágil y a lo mejor el empleo de probióticos y prebióticos por ejemplo, en niños que asisten a la guardería o, como comentaba el doctor Evaristo, en aquellos ancianos de residencias que están en las residencias, a lo mejor sea de manera preventiva, aunque estén sanos, pues más conveniente darlo. Bueno, se ha hablado varias veces de la guía de práctica clínica de la Organización Mundial de Gastroenterología, que además coordina el doctor Warner, al que no ha podido asistir por motivos familiares. Como ven aquí, hay en este caso indicaciones en patologías digestivas pediátricas, varias cepas con un nivel de evidencia 1 y 2, que son efectivas frente a diversas indicaciones, como el tratamiento de la diarrea aguda, el dolor abdominal funcional o el cólico del lactante. Esto está basado en ensayos clínicos contrastados que demuestran que una cepa o mezcla de cepas frente a placebo son eficaces para, por ejemplo, la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, como ven aquí. Aún así, la Organización Mundial de Gastroenterología abre las puertas a nuevos preparados, como ven aquí algunos de los que están incluso en el stand, porque si hay estudios clínicos concluyentes en las nuevas revisiones, pues evidentemente cambiarán de evidencia científica. No sé si funciona esto. Sí funciona. Como ven aquí, la mayoría aunque hay muchas indicaciones con el empleo de probióticos, hemos comentado antes lo de las alergias, se habla también de enfermedades incluso infecciosas, de la obesidad que acaban de comentar, pero la mayoría de las indicaciones hoy por hoy están relacionadas con la diarrea, en principio, como ven aquí. De hecho, es quizás la patología con mayor evidencia científica que hay. El tratamiento de la diarrea aguda en la infancia, y por eso aparecen en las principales guías de práctica clínica. La recomienda la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de Gastroenterología que hemos comentado, la ESGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, y la Sociedad Iberoamericana de Gastroenterología Pediátrica. La mayoría de las guías, en sus nuevas actualizaciones, dicen que hay ciertas cepas probióticas que disminuyen tanto la duración como la severidad de la diarrea en la infancia. Esto es, por ejemplo, la tabla que aparece en el grupo de trabajo de probióticos y prebióticos de la ESGAN, y dicen que hay ciertas cepas que tienen mayor evidencia científica que otras para tratar la diarrea. O esto que es de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Gastroenteritis Aguda, donde recomiendan que ciertas cepas probióticas pues son más eficaces que otras para ello. Vemos, por ejemplo, aquí la levadura Saccharomyces boulardii, que en la diarrea aguda en la infancia, cuando se compara en metaanálisis frente a placebo, pues disminuye la duración. O como vemos aquí, la cepa de Lactobacillus reuteri también disminuye los días y la duración del tratamiento. O como ven aquí, la mezcla de probióticos VSL3 frente al rotavirus también hace que esa duración de la diarrea sea menor cuando se utiliza frente al placebo. O como ven aquí, el LGG, que tiene bastante evidencia científica. Esta diapositiva se la he puesto para que vean que no es lo mismo un agente vírico como es el rotavirus, donde parece ser que esta cepa bacteriana es más eficaz que cuando, por ejemplo, se emplea frente a otra diarrea por otro tipo de agente o desconocidos. No solamente hay probióticos, sino que muchas veces se añaden a otro tipo de elementos, por ejemplo, el zinc oral con los preparados probióticos, como ven aquí en las diapositivas, disminuye la incidencia de diarrea que cuando se emplea simplemente o el probiótico o el placebo, como ven aquí. Otra patología que se ha hablado extensamente es para dar la evidencia científica, nos sugiere que cuando los médicos mandemos un antibiótico es bueno dar un probiótico. Por ejemplo, en estudios de hace muchos años de Van der Hoef se ve aquí que en niños ingresados con neumonía
ven que a un grupo se les dio, en este caso, la cepa LGG, a otro grupo se les dio un placebo y la incidencia de efecto secundario de la diarrea era muchísimo menor en aquellos pacientes que habían tomado la cepa probiótico que en aquellos que habían tomado solamente el placebo. Se utiliza, por ejemplo, en otras patologías. Hay metaanálisis que corroboran que hay ciertos preparados probióticos que son efectivos para prevenir la diarrea del viajero. Se utiliza también muchas veces para acompañar las soluciones de nutrición enteral que tienen como efecto secundario la diarrea. Y pasando aunque ya se ha hablado un poco, también existe en el intestino irritable. Esta es una diapositiva que lo único que les quiere mostrar es la diferente microbiota intestinal que tienen los niños con intestino irritable frente a los niños que no lo tienen, en los que hay un aumento de las proteobacterias, de esas bacterias malas, por así decirlo, que comentabas. Y de hecho hay estudios en niños, comentaba el ponente esta mañana al hablar del intestino irritable, que en adultos no era eficaz el LGG, pues sí que hay metaanálisis que en las síndromes del intestino irritable, bajo los criterios, en este caso Roma 3, porque eran estudios previos, sí era eficaz utilizar esta cepa. Igual que es eficaz dando la mezcla de probióticos VSL3 frente a placebo, donde a partir de las primeras semanas síntomas como el dolor abdominal, la distensión y la calidad de vida de los pacientes mejora cuando se emplean los probióticos. Un trastorno funcional digestivo propio de los lactantes es lo que todos conocemos como el cólico del lactante. Gracias a los trabajos de Carolina de Werth, sabemos que aquel niño que padece cólicos de lactante tiene en su microbiota intestinal una preponderancia de proteobacterias y en cambio tiene una disminución de firmicutes, lactobacilos, bifidobacterias y sobre todo menor diversidad bacteriana que la que tiene el niño que no padece cólicos. Y eso hace que se utilicen cepas probióticas. Como vimos en la tabla de la VGO, la que tiene de momento mayor evidencia científica es la cepa del Lactobacillus reuteri, donde en la mayoría de sus estudios frente a placebo disminuye el tiempo y el llanto que padecen estos niños. Hay más estudios, esto es un trabajo que hicimos, donde ven que además del reuteri hay bastantes más cepas que tienen, y de hecho hay una que hecha con investigación española o catalana, ya no sé qué decir, donde en un ensayo clínico contrastado en 20 lactantes disminuía a los 14 días esta mezcla de probióticos frente a placebo, tanto el tiempo medio de llanto como la duración de los episodios que tenían. Pasamos de, teóricamente, enfermedades más banales a otras que son más graves, como por ejemplo es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es para ver la inducción y el mantenimiento en niños con una colitis. En España se dice ulcerosa, aquí se dice ulcerativa por lo que he visto. A un grupo de niños de pacientes se les dio la mezcla de probióticos VSL3, a otros se les dio placebo, y a lo largo de los meses se hicieron endoscopias y se vio que tanto macroscópicamente como en la anatomía patológica, aquellos pacientes que habían tomado la mezcla de probióticos tenían menor incidencia de brotes que los que tomaban solamente el placebo en principio. Y esta diapositiva, aunque es un trabajo en adultos, se la pongo porque, como ven aquí, esta cepa de Colin-Isle, que no está comercializada en España, aquí creo que sí, cuando se compara en principio con la mesalazina, que es un tratamiento habitual para la colitis ulcerativa o ulcerosa moderada, vemos que es exactamente igual de eficaz que la mesalazina, el tratamiento de esta cepa probiótica. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, como me imagino que en España, los preparados probióticos no están financiados por ningún sistema de salud, ven que el tratamiento preventivo es muy largo y hace que esté un poco en desventaja con los preparados habituales. Se utilizan también, en este caso, la mezcla de VSL3 para la pouchitis, que ya lo han comentado en principio. Y hemos hablado de colitis ulcerosa, de pouchitis, pero resulta que la enfermedad donde más alterada está la microbiota, que es la enfermedad de Crohn, y que incluso hay ya biomarcadores que dicen que los brotes se pueden predecir ya que aumentan las proteobacterias y disminuyen los firmicutes, pues como ven en este
En esta gráfica, precisamente, los probióticos ni en niños ni en adultos se han visto eficaces para el tratamiento de esta enfermedad, aunque como han comentado anteriormente, existen estudios precisamente con Faecalibacterium que parecen predecir que seguramente estos datos cambiarán. Se ha hablado esta mañana del Helicobacter pylori, sobre todo en pediatría. De momento, la eficacia de los probióticos es para disminuir la diarrea como efecto secundario del tratamiento erradicador, nada más. Se utilizan las cepas del yogur que se ha hablado esta mañana para minorar los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Hay también preparados comerciales, fórmulas, yogures fermentados con cepas probióticas que mejoran la consistencia de las deposiciones y mejoran el estreñimiento. Este es un estudio en mujeres chinas. Esta diapositiva la pongo con conocimiento. Evidentemente, hoy por hoy la enfermedad celíaca, el único tratamiento que hay es la dieta sin gluten, pero hay grupos de investigadores potentes. En principio está el de Elena Verdú en Canadá, el de Yolanda Sanz en Valencia, en España, donde se ha visto que la microbiota intestinal de los niños celíacos es diferente a los que no son celíacos, ¿no? E incluso parece ser que en aquellos niños predispuestos genéticamente se ve que la microbiota más alterada podía servir como factor pronóstico para padecer la enfermedad. Y de todos modos, el grupo de Yolanda Sanz ha utilizado una cepa probiótica en niños recién diagnosticados de enfermedad celíaca, sin que todavía haya hecho efecto esa dieta sin gluten, donde parece ser que cuando se compara y se les da el probiótico va mejorando la microbiota intestinal y se va pareciendo más al niño que no es celíaco. Se ha hablado también de enterocolitis necrotizante. Esta quizás es la enfermedad que produzca un paradigma dentro del empleo de probióticos. Siempre hay mucho miedo de tomar bacterias vivas en pacientes como son los prematuros con una gran inmadurez inmunológica, y no se ha visto que es peligroso, sino que incluso utilizando de una manera de protocolo en las unidades de cuidados intensivos neonatales previene la enterocolitis necrotizante. De hecho, aquí en Colombia hay estudios del doctor Jaime Forero, que le han dado la mención esta mañana. Para mí es algo especial porque los estudios preliminares los presento precisamente en un workshop que organizamos en Madrid, la Sociedad de Probióticos, y como ven en la diapositiva hay una mezcla de probióticos que se dan a estos prematuros, y la incidencia de padecer enterocolitis necrotizante cuando se toma probióticos es muchísimo menor que con el grupo control, con lo cual es efectiva también la utilidad. Concluir que los probióticos pueden jugar un papel importante en las enfermedades digestivas en las que se altere el equilibrio de la microbiota, produciendo un beneficio para la salud, que tanto la eficacia como la seguridad del empleo de estos probióticos dependen del tipo de cepa o cepas empleadas, de la dosis, como se ha comentado varias veces, y de la duración del tratamiento, que quizás haya muchas patologías de las que me he referido que necesiten más ensayos clínicos contrastados, pero quizás los pediatras, los médicos, deberíamos por lo menos emplearlos mejor en patologías con gran evidencia científica, como puede ser la diarrea aguda o cuando los usamos con antibióticos. Y simplemente darle las gracias por esta segunda charla.